Entonces, Cristian, ¿qué? ¿Todo bien? Háblame, firme, firme. ¿Y tú qué? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal, mi gente? Estamos aquí hoy para seguir la miniserie de los 16 mejores del Mundial. Esta vez vamos con el cuarto, con Francia. Pero antes de entrar en materia, pues les recordamos darle like al video para apoyarlo, suscribirse al canal para seguir apoyando nuestro contenido y también compartir el video para divulgarnos, mi gente. Ahora sí, Cristian, vamos a entrar en materia. Francia, ¿cómo fue su mundial? ¿Qué nota preliminar le das tú? Pero primero, pues yo en este caso voy a hablar yo. Yo le pongo un 8. No me esperaba que llegara tan lejos. Pues en mi predicción había puesto que ganaba Portugal. Obviamente ahí pues nos equivocamos. Pero sí, sobre todo le doy 8 por el fútbol más que todo, no tanto por haber llegado pues a estas semifinales, sino por el fútbol que dio, sobre todo ofensivamente. Las combinaciones que hacían con Dembélé, Mbappé, Olise y Barcola o Doué, el que jugara, me sorprendieron bastante el fútbol. Entonces, para mí, pues eso pues me hizo darle méritos para declararlo como un buen mundial. Eh, y tú, ahora sí, ¿qué nota tú preliminarmente le das a Francia? Uh, bueno, yo también le había puesto un 8. O sea, le quería poner 8,5, pero no sé, creo que es una nota muy alta para un equipo que Claro, quedó de cuarto. exacto. Entonces, y aquí, o sea, no sé por qué dijiste que Portugal. No, o sea, en la predicción que Ah, ok, habíamos ok, tú. O sea, ya en te la entendí. primera de todas, aquí sí. Ok, ok. No, pero sí, yo le doy un 8, porque lo eliminaron más que todo y de cuarto. Entonces, Claro. Bueno, entonces ahora sí, pues vamos a entrar en su mundial. Terminó el mundial sin empates, 6 victorias, 2 derrotas. Las 2 derrotas fueron los últimos 2 partidos. Quedó como empatado en primer puesto de selección con más goles, con 20. El otro fue Inglaterra, que ya lo habíamos dicho ayer, por lo cual también tiene un 2.5 de goles por partido, bastante alto. Recibió 10 goles en total, 1.3 por partido, uno de los más bajos también del Mundial. Eh, en posesión tuvo un 55.7%, el noveno del mundial. Diría que pues, como yo dije yo, Francia era bastante versátil, entonces pues no, cuando el rival le daba el balón pues lo cogían, cuando no pues no era necesario. Solo tuvo la mitad de sus partidos tuvo la valla invicta, lo cual está bien, lejos de España, pero para mí pues siento que está bien. Fue el primero en remates al arco por partido, 7.4. El primero también en grandes ocasiones de gol con 33. Y también el primero pues en desperdiciar esas ocasiones con 21 que desperdició. Eh, Ahí bastante pues se nota pues que era un equipo bastante ofensivo. Eh, Tuvo 253 toques en el área rival. También pues se notaba en el campo, se notaba en las jugadas. Fue el segundo, el primero pues ya habíamos visto que era España. Y también fue el segundo en corners. También vimos que el primero fue España. Entonces ahí pues también demuestra que se acercaban bastante al área rival. Eh, Defensivamente sí estuvo algo chirri, porque tuvo 3 penales en contra y todos fueron penales que los hizo Francia bien. O sea, se equivocó ahí, los hizo. Tuvo 2 penales a favor y solo marcó uno de ellos, que fue contra el de Paraguay. Eh, Tuvo 13 atajadas Meñán y 1.6 por partido. Entonces, aquí, ¿cuál estadística a ti te llama aquí como más la atención para ti? bueno, los corners, porque no sé, siento que no vi corner de De, Francia mucho, no sé, la verdad.
O sea, no, ahora mismo no recuerdo que Francia haya llegado y haya obtenido tantos corners, la verdad. No, sí, lo que pasa es que ellos tendían también a jugarlo en corto. Recuerda el gol que le hizo a Suecia Mbappé. O sea, a veces la jugaban ahí en corto, rapidito, Dembélé, Mbappé, pam, pam, y entraban al área. O sea, no era como de tirar el centro mucho, pero sí, sí se acercaron bastante. Entonces, y a mí, pues, de las que más me gustó fue lo de las eh, grandes oportunidades. Siento que de verdad sí, pues, crearon bastantes ocasiones y pues que desperdiciaron también bastante de ellas. 21, pues, ahí, pues, no si hubieran tenido mucha más efectividad, pues, mucho más goles de parte de Francia. Pues, claro. Y bueno, ahora sí, Cristian, vamos partido por Bueno, partido. empezamos primera fase de grupos. Francia le tocó Senegal, Irak y Noruega. Mira, Un grupo relativamente no muy complicado. Quizás el equipo que más esperaba una pelea de pronto fue Senegal, no sé. o sea, Porque a Noruega no lo teníamos como el Noruega que era, la vaina es que que fue. yo sí lo tenía un poquito más porque ajá, siguiendo a Pero porque, Italia, entonces viendo que eliminó a Italia, que le ganó los dos partidos, yo sí le tenía como un poquito más de hype a ese partido y pues para mí era como un grupito bastante eh, reñido, entonces, pero ajá, eso es porque yo sí seguí un poco más a Noruega. claro, de pronto, pero yo pienso que con Noruega no, porque era el primer mundial de todos esos jugadores. Ah, O sea, sí, no sí, había un jugador con experiencia de mundial. De pronto los nervios ahí afectan. Noruega tampoco lo tienen como una selección de las grandes, por más que esté Haaland. Entonces, como que no era un equipo top, como lo que claro, trato de decir. Y que entiendo. quizás Senegal de pronto, ajá, sí ha tenido experiencia mundialista, no sé qué. O Venía sea, de ganar la Copa África, claro. ahí que ahí no sé quién ganó todavía al final. Bueno, se supone que ya se lo dieron a Marruecos, Marruecos. pero Ajá. Pero ajá, bueno, bueno. entonces, primer partido, Francia-Senegal. Aquí, de verdad que enseguida Mbappé con doblete. Eh, marcó la entrando y haciendo gol. Claro. Pero Y vemos la primera. hay que decir que aquí pues el primer tiempo sí lo tuvo más reñido Francia, pero sí ya después en el segundo tiempo ahí pues se soltó Lisé, Sí, comenzó a surtir asistencia a doquier. sí, claro. Aquí vemos que en el primer tiempo Francia tuvo un 56% de posesión y Senegal un 44%. Pero en remates, Francia solo tuvo uno y cero a puertas. Y Senegal cinco remates, uno a puerta. Entonces, de pronto, en ataque, sí, Senegal fue mejor en el primer En el tiempo. tiempo. Pero aquí, de pronto, en el segundo tiempo, cambió absolutamente el partido. Los dos obtienen 50% en posesión y Francia obtiene 10 tiros y 8 puertas. Joda. Y Senegal un tiro y una puerta. Como vemos en el primer tiempo no pasa absolutamente nada. Todo pasó en el segundo tiempo. Eh, de pronto, como tú dijiste, Ulises tomó de pronto ahí más confianza. Vimos que un Dembélé que no dio para jugar en esa posición del 9. Y ese cambio, bueno, lo vamos a ver en el otro partido. Pero vimos una Francia que tenía mucho ataque, mucho fútbol. Eh, que tenía con qué, que tú decías, Juan, Francia juega muy bien y tenía un equipón a nivel de nombres, pero ya ahí demostró que ganándole un 3-1 a Senegal, es que hizo mucho, Ah, mucho mérito para ganar ese partido así. Entonces, pienso que aquí ya Francia me daba mucho, yo, juega muy bien, que buen fútbol, por más que todo en el segundo tiempo, claro está. Entonces, me gustó ahí el partido de Francia, lo gana bien. Entonces, pasamos al segundo partido. Irak-Francia. Eh,
Bueno, aquí otra vez doblete de Mbappé. Claro, Estadísticas, primer tiempo 58% de Francia, 42 de Irak, 7 remates de Francia, uno a puerta, Irak 2 tiros, 0 cero, a puerta. Entonces ahí vamos viendo de pronto que Francia en el segundo tiempo es cuando más hacía. claro, Entonces vemos un 53% de posesión y 47 de Irak. 12 remates de Francia, 4 a puerta. De Irak, 0 a puerta. Entonces aquí vemos un partido que cambian a Olise y ponen de 10 a Olise y Dembélé de extremo y ahí mejora mucho Dembélé. claro. Bueno, aquí vemos que cambia el medio con Chouameni, saca a Chouameni y entra con él. Y creo que de pronto este equipo, a Diñé también lo cambia, pone a Diñé por Teo. O sea, Sí, saca a Teo y mete a Diñé. es que yo siento que él la fase de grupo fue probando lo que no tenía como bien claro, que fue como el medio campo y el lateral izquierdo. Entonces ahí Pero fue, bueno, yo no apoyo eso porque siento que Teo está muy por encima de Diñé, la verdad. Aquí también de pronto cambió a Doué, que Doué fue el titular y metió a Barcolá. Y yo pienso que, bueno, Barcolá es un gran cambio y era mejor aprovecharle el cambio más. Sin embargo, creo que los dos entienden un rol, Doué y Barcolá, que pueden jugar tranquilamente de titular y pueden entrar muy bien de banca. Entonces, eso es una posición que estaba bien que iniciara con esas dos. Pero no sé, pienso que Diñé no es un jugador muy frío, no es un jugador que de pronto, él no es rápido, porque él no es muy sí, rápido. Y bueno, cuando vaya a avanzar y bajar a defender, se nota un poquito la lentitud de Diñé. Y bueno, más sin embargo, aquí Diñé hizo un buen partido, sí, entre comillas, que es como que se ganó el puesto. Francia gana partido 3-0, lo gana muy bien. Eh, entonces, bueno, pasamos al siguiente partido, que de pronto aquí fue un partido fácil porque Noruega salió con la banca como tal. claro, exacto. Eh, y bueno, aquí otra vez mira que cambia. Doué titular, Barcola banca, intenta con Coné y Sí, Chouameni. claro, Este, con Rabiot lo dejó, mas sin embargo, vimos que Coné y Rabiot tuvieron un buen feeling. sí, claro. Sale con la Cross, sale con Teo. No sé, aquí de pronto, como tú dices, el DT sí como que neció. Pero bueno, lo que no cambiaba era Mbappé o Licey Dembélé. Claro, Era lo más seguro. Y Koundé. Koundé creo que también también. jugó todo. Y Sí, sí, Upamecano. claro. Entonces, 4-1, hat-trick de Dembélé. Dembélé, Y bueno, aquí también mostró que Francia era una máquina, lo que estábamos diciendo. eh, Y bueno, en estadística, 37% de Noruega, 63% de Francia, 4 tiros de Noruega, 2 a puerta, 14 de Francia y 8 a puerta. Eso solo fue en el primer tiempo. tiempo, claro. Ahí de pronto veíamos un nivel ya que tú Sí, dices, wow. siento que este partido fue al revés, o sea, fue como primero el primer tiempo, esta vez sí salieron con toda y ya en el segundo Sí, pues ya tenían el partido de ahí como más relajado. sí, ya el segundo tiempo de ahí sí como que equilibró un poco la cosa. 50% de posesión para los dos. 6 remates de Noruega, 2 a puerta. Y 4 de Francia, uno a puerta. Pero aquí vimos que fue una Francia que de verdad tiene mucho ataque. O sea, entonces vemos que Francia ya ahí demostraba cositas que era el fútbol que a mí me gustaba, que era muy vistoso, era muy calidoso y pues era algo que me llamaba mucho la atención. Yo puse a Claro, Francia de que, ajá, o sea, era un equipazo y siempre dije que era una máquina, pero porque demostraba mucho, o sea, siento que había todo en Francia, arquero, claro, defensa, medio, volante, 10, extremo, 9, entonces me gustaba mucho esa selección y yo empecé a decir, uff, es una máquina, es una máquina. claro. Y No, y bueno, pasa también, su...
también que aquí pues Mbappé fue más asistidor que goleador, Claro, dando 2 asistencias en este partido, entonces también pues se notó que el equipo estaba, por decirlo de una manera, unido y no solo buscando como Mbappé, Mbappé su gol, sino también pues ayudar claro, al equipo. claro. Y bueno, aquí pasa Francia primera de grupo, ganando los 3 partidos, ganándolo bien. Y se enfrenta a Suecia, un Suecia que se supone venía bien, más o menos, pues. Más o menos. Que goleó, Entonces, la bueno, golearon y empató. exactamente. No, creo Pero que ajá, tú uno dice, bueno, si tienes para golear, puedes competir, la vaina, pero ajá. bueno, no importa. Eh, Aquí otra vez el de este cambia a Teo y mete a Diñé, Ya creo saca con él. que de ahí para adelante sí le quitó como el puesto ya. Ah, sí. Saca con él y mete a Rabiot. Y bueno, otra vez ahí lo de Barcola y Doué, Barcola en este partido otra vez titular. Y se presenta un gran partidazo, queda 3-0, doblete de Mbappé, Olise hizo asistencia, todo fue muy excelente, fue un partidazo, la Claro, verdad, fue muy superior, por eso sí. decía que era una máquina, o sea, y Y bueno, aquí, estadísticamente, y aquí también ajá, es donde por lo menos se ve eso de que las grandes oportunidades creadas y falladas. Siento que en este partido fue de los que más, porque ajá, sí, también hubieron varios palos, varias tapadas del arquero, otro que tiros que se hayan ido desviados también. Entonces siento que este partido fue donde más, incluso de pronto debió haber merecido mucho más goles Francia. Francia. No, sí, y mira lo que decimos de pronto en otros partidos, digamos España. España era un equipo que hacía 22 tiros, pero no eran 22 tiros peligrosos. Exacto. Cambio Francia, tú decías, mete 20 tiros, pero son 18 peligrosos. Y tú decías, por más que no vayan al arco como tal. Ujú. O sea, si de 20 tiros hace 10 al arco, eran 18 llegadas muy peligrosas que tú decías, uff, casi. Pero de Claro. pronto España no, si me entiendes lo que yo decía, no, es una máquina, es por eso, porque son llegadas que tú decías, uff, madre, casi. Entonces, No, si me sí, entiendes, y también que una de las cosas que yo dije era como, cuando relacionamos este partido, era como, tú veías que Olise cogía el balón y ya iba a hacer una asistencia, o sea, claro. Entonces, ya para mí era un equipazo y bueno, lo vimos que en el primer tiempo un 71% contra un 29% de Suecia, una barbaridad. En remates 15 y 6 a puerta de Francia y de Suecia 3 remates, uno al arco en el primer tiempo. Segundo tiempo, quizás ahí Suecia mejoró la posesión, 53% de Francia, 47% de Suecia, pero en remates otra vez Francia, 10, 6 al arco y Suecia 5 y 2 al arco. Entonces como que fue muy superior en este partido Francia y ya mostraba que era una máquina, ah, que en ataque era una barbaridad y en medio también, o sea, era como te digo, o sea, era un equipo muy compacto en todas las posiciones. Y aquí lo demostraba, gana 3-0 un 16. Eh, y bueno, clasifica bien a octavos, digo yo. claro, súper bien. Eh, claro. Entonces pasamos a octavos, al partido de pronto un poco más complicado para Francia. Paraguay-Francia. Aquí este partido queda 1-0 1-0. ganando Francia, con un gol solamente de penal, que fue el gol que no erró Mbappé, Ujú. de penal, claro está. Sí, sí. Eh, pero fue un partido bastante bueno, o sea, con llegada que tú decías, joda, Francia llega, pero se le, las peligrosas es la que yo digo. Entonces es un partido que 19% de posición Paraguay, 81% de Francia en el primer tiempo, una barbaridad. Ya. Pero en remates hubo cero tiros al arco. O sea, Ujú. fueron dos remates de Paraguay, cero al arco, 5 de Francia, cero al arco. Sí, recuerdo que recordar que en ese partido Francia, pues viendo toda la muralla paraguaya,
Sí, Intentó exactamente. tirar desde afuera y bueno, pasaban algunos, pasaron cerquita y pero no cuentan como tiro al arco, entonces, ajá. Sí, sí. Entonces, aquí otra vez en el segundo tiempo, 29% de posesión de Paraguay, 71% de Francia. Tres remates de Paraguay, cero al arco. 10 remates de Francia y 5 al arco. Entonces aquí vemos de pronto Ellos, que a, Paraguay, a Francia se le podía defender, ujú, pero creo que Paraguay entendía muy bien su defensa. O sea, creo que se entendía muy bien a nivel de todos los defensas. No les importaba la posesión para nada, porque en este partido vimos que se la daban en Ciso, o sea, contra Upamecano y una barbaridad, un chiquitico contra un fuerte, no sé qué, ¿sí me entiendes? claro, Pero veíamos una Francia que a pesar de eso le podías defender todo, que te llegaba con peligrosidad. eh, y gana también otra vez el partido bien Francia. Y yo decía igual, es una máquina, por más que Paraguay se le paró al 100%, creo que el partido del arquero de Paraguay fue sí, buenísimo. buenísimo, Y creo que ahí fue de pronto el plus, pero, o sea, uno decía, sigue Francia mostrando un nivel muy superior. claro. No, y también pues el hecho de que el técnico pues supo leer y también la gran variedad de jugadores de Francia porque en este caso, pues se dio cuenta que estaba una defensa bastante poblada y decidió meter a Web, que pues es mejor en espacios cortos o espacios reducidos. Claro, Y pues ahí llegó, bueno, primero antes le habían hecho como una falta y después llegó el penalti. Entonces, eh, ahí pues también se nota, como yo decía, la gran versatilidad de Francia eh, y también pues como dijo Mbappé, ¿no? Que Paraguay jugó a eso y ellos le demostraron que también pues podían ir al choque también contra los paraguayos. claro. Y bueno, aquí titular otra vez Diñé. Creo que ahí fue cuando tú dijiste que ajá, se ganó la posición Diñé. Pero sale con el medio de Rabiot Koné y creo que fue cuando veíamos el medio más compacto de Francia. Sí. Pronto el que más como más sintonía tenía entre ellos dos. Claro, y Eh, eran ataque y defensa ambos jugadores. claro, Entonces estaban muy bien ahí. Pero bueno, pasan otra vez bien, por más que sea 1-0, pasan bastante bien. Y, y pasan a cuartos contra una gran selección que viene con un proceso bastante bueno, que es Marruecos. Marruecos Y el partido queda 2-0 ganando Francia. También fue, creo que un partido muy superior de, de Francia. de Francia. Entonces, ajá. Hay que decir Primer también tiempo, que aquí Bono se lució también. O sea, en Paraguay claro, se lució Gil, aquí también se lució Bono. sí. Y bueno, aquí otra vez el medio con el Rabiot que veíamos muchos niveles entre ellos dos, la verdad. Aquí yo vi que Diñé no tenía el nivel, a mi parecer, como dije, un Ok, jugador muy frío y no me gusta. Eh, entonces creo que necesitaba un jugador muy rápido, sabiendo que ahí está Hakimi. O sea, yo claro. siento que aquí el DT no fue inteligente como el DT de España que se fuese dado cuenta de que no, yo no te puedo poner a ti que tú eres lento, porque vas a tener un Hakimi, un Brahim Díaz. O sea, marica, son jugadores rápidos y tú no eres rápido. Pero bueno, más sin embargo, hizo un partidito ahí sobresaliente Diñé, pero con el Rabiot creo que aquí fue el partido donde más demostraron fútbol, de que como Coné pisaba el balón, o sea, se más jugaba micro y Rabiot defensivamente y muy bueno. No, y Rabiot, pues, o sea, yo lo que más me sorprendía era que el man también subía bastante. Llegaba a veces al área y tocaba con Mbappé. Eran Sí, cosas que, ajá, bastante interesantes ahí de esa combinación con el Rabiot. claro. No, sí, así es, pero, ajá, no, no sé. Ahí era el medio que tenía que ser después, pero bueno. Sin embargo, aquí falla otro penal Mbappé. O sea, creo que es el Eh, primero que falla. bueno, el primero, sí, sí. Falla el penal Mbappé, pero el partido queda 2-0, ganándolo bien. 49% de posesión para Francia, 51% para Marruecos. 13 remates de Francia, 3 a puerta. Marruecos, un remate, 0 a puertas en el primer tiempo. Segundo tiempo, vuelve y gana la posesión Marruecos.
47% de Francia, 53% de Marruecos, 9 remates y 5 a puertas de Francia y 4 de Marruecos, 1 a puerta. Entonces difícilmente Marruecos tuvo un ataque contundente. Aquí sabemos que se le seleccionó, ya no jugaba Saibari, Claro, que era de pronto su delantero goleador y que había dado un buen fútbol. Entonces, aquí ganó otra vez Francia bien, mostrando un nivel muy superior, un ataque demasiado bueno, un medio demasiado bueno, que ya yo todavía decía, es una máquina, es una máquina. Y Bono otra vez salva este partido, porque de verdad que salvó mucho aquí Bono. Todos sabemos que Bono es claro. un arquerazo. Claro. Pero bueno, fue un buen partido, lo ganó muy bien Francia, me encantaba el Francia, o sea, porque en ataque lo que era Dembélé, Licedo, Mbappé o Barcola se entendían muy bien y los medios entendían que había que darle el balón a ellos, o sea, al 100%. Y, y aquí, bueno, yo decía la máquina Francia, no, marica, esto lo va a ganar Francia, el Mundial lo va a ganar Francia, yo no veo a nadie así como Francia, entonces en mi mente ya está, era que Francia iba a ganar. Ya. Bueno, clasifica bien, clasifica muy bien Francia contra Marruecos, una gran Marruecos. Y bueno, clasifica en semifinal. Les toca aquí con España. El partido que de pronto ya ahí pasan cositas, la suerte del campeón que dice de Henry, Sí, que sí. dice Henry. Y Sí, ajá. si no. Voy a hablar de Saliba. las estadísticas primero Ajá, y después hablamos de los jugadores porque es claro, algo, un temita ahí complicado. Bueno, claro. aquí primer tiempo, 45 posesión de Francia, 55 de España, dos remates de Francia, 0 al arco, 5 de España, 1 al arco. Ahí fue de pronto superior Sí. España. Segundo tiempo, 53% Francia, 47% España, Ah, 8 tiros y 3 al arco de Francia, 5 de España, 1 al arco. Y bueno, aquí vimos un partido que no fue tan de tú a tú por cositas, por la formación, porque como decíamos anteriormente, Koné y Rabiot estaban teniendo un gran una gran mundial los sintonía. dos Sí, juntos, sí, y de repente Tchouaméni titular, Tchouaméni que juegue todo el partido, lastimosamente se lesiona Saliba, uno de claro, los mejores centrales del mundial también, con Upamecano, porque creo que los dos tuvieron un gran mundial, claro. pero bueno, creo que el error pasa con Tchouaméni y Diñé. Bueno, Creo que lo de Saliba de pronto se podía contrarrestar ya con otro central, no importa ya, o sea, porque aquí son situaciones que ya se salen claro, de las manos, claro, exacto. que ya toca sacarlo porque el man está lesionado. Pero Diñé y Chouameni creo que no está. Chouameni es un jugador que da un fútbol muy tranquilo, sí. Claro. Pero con el Rabiot, como yo decía, eran, los dos podían atacar y los dos volvían, ¿sí me entiendes? Y Chouameni se quedaba más. Entonces creo que, no sé, no me gustaba ahí cambió la vaina. Lo que dijimos en, en el partido de video de Francia y Sí, sí, España. ¿Por qué mete un Diñé contra jugadores tan rápidos como un Lamine Yamal y un Pedro Porro? Uno no puede meter jugadores lentos contra dos rápidos donde son dos jugadores que atacan. Que si Pedro Porro se quedara, uno dice, bueno, Diñé puede contrarrestar un poquito a Lamine Yamal, claro. pero no, no es así. Un Pedro Porro que le gustaba ir, un Lamine Yamal que todos sabemos que, bueno, no tuvo un buen mundial, pero te podía encarar por ahí, un enganche, una vaina. Entonces, creo que ahí comete el error más grande el DT, Claro. metiendo a Diñé contra dos jugadores rápidos. Es más, cuando entra Teo Hernández se ve mucho la diferencia, que de verdad era Teo Hernández el que tenía que jugar. Por más que en el segundo tiempo haya sido un poco más de Francia en tiros y todo, o sea, España lo ganó muy bien. Sí, sí. Francia perdió
porque así fue la vida y todo, pero No, y tampoco hizo un mal partido o así. sea, también como tú dijiste, o sea, de pronto el error antes del partido fue poner a Diñé. El error durante el partido para mí fue dejar a Tchouaméni. Siento que debió haber sacado a Tchouaméni y meter a Koné y no como hizo que sacó a Rabiot para meter a Koné. Ya que para mí Rabiot en ese partido pues era el que estaba teniendo una mejor actitud, una mejor disposición para, Recuperó balón, exacto, recuperar el balón, intentaba ir para arriba cuando recuperaba, sí, estaba mostrando bastante intensidad a la hora de jugar, intentar recuperar ahí. Entonces siento ahí que pues ese de pronto fue el error durante el partido. eh, y bueno, ya después pues lo demás también fueron los jugadores que como yo dije pues con la lesión de Saliba siento que cayeron un poco moral y mentalmente. eh, sí, y ajá, les costó de pronto enchufarse. eh, Jugadores que de pronto no aparecieron tanto como Olise, Dembélé. Dembélé lo intentó un poquito más. Olise sí siento que se lo comieron que también, sí. por decir una manera, que Cucurella ahí estuvo también muy bien. Pero ajá, ¿No? Y lo que decimos que Olise se ha perdido unos partidos más importantes de su equipo y de su selección, entonces claro, ya ahí como que decepciona un comienza, poco. comienza a preocupar Sí, eh, eso. Pero ajá, entonces ahí como dije yo, pues también el técnico ahí tuvo culpa antes y durante pues el partido. sí, sí, la verdad es que ahí comete el error, aquí decepcionó, la máquina decepcionó, pero España sorprendió porque No, sabíamos que España no había, y también que creo que yo me vi después un video en el cual mirando el último partido que ellos habían tenido, eh, se notó que el Cherki fue el que supo hacerle daño a España en la Nations League, que ajá, sí, casi queda 5-5. Y siento que de pronto ahí también lo metió muy tarde, viendo pues que Olise no estaba, no no estaba. estaba exactamente. O sea, si tú sacaste a un Rabiot en el segundo tiempo, que estaba siendo el mejor, ¿por qué no sacaron a Olise al 50, al 60? O sea, Claro, máximo 60, que no había jugado a nada. claro. Fue un partido que de verdad el DT no supo llevar, Ujú, cometió exacto. esos errores ahí. Entonces, no sé, raro que de verdad sacaron un Rabiot cuando, para mi parecer, había sido el mejor porque recuperaba y jugaba y atacaba, Claro. intentaba. Pero ajá, no sé qué pasó ahí. Lo de Diñé también es una barbaridad. Y pues Olise que se perdió y creo que Cherky tenía que jugar desde el minuto 60, sin mucho. Pero ya meterlo un 72, que de pronto sí hay tiempo todavía para hacer No, cositas y y hizo sí cositas se también. intentó exactamente. Pero si entrara, fuese entrada del 60, creo que, o sea, podría haber Eh, pasado otras Otra cosa, cosas. claro. Pero bueno, comete el error el DT. Aquí España fue superior, hay que decirlo. Claro. Y pierde bien Francia porque creo que no se merecía ganar en este partido. España jugó mejor, hay jugadores que se perdieron, cambios que el DT no supo ver. Claro. Y bueno, pierde la Gran Francia en semifinal, Final. queda eliminada, no juega final Juega el tercer y puesto. O la final de juega, bronce, como dice la FIFA. juega bueno, la final de bronce y se enfrenta a Inglaterra. Francia-Inglaterra, partidazo de Sí, Inglaterra, más que sin todo. duda. Y bueno, aquí este partido quedó 4-6, 6. pero fue un partido de que Inglaterra iba ganando 4-0. 4-0. Claro. Bueno, voy a hablar estadísticamente, Claro. porque ajá, de pronto también es un partido que voy a hablar de los jugadores. Bueno, primer tiempo, un 45% de Francia, 55% de Inglaterra en posesión, 5 remates de Francia, 2 a puerta, 11 remates de Inglaterra, 7 a puerta, 4 goles en el primer tiempo. Segundo tiempo, 47% de Francia, 14 tiros de Francia, 7 a puerta.
53% de posesión de Inglaterra, 8 tiros, 4 a puerta. Y bueno, aquí, como dije, Francia iba perdiendo 4-0 en el primer tiempo. Creo que el partido no se lo tomó en serio Sí, Francia. exacto. Eso es lo que hay que decir. Salió con jugadores que no venían jugando, como Nahuel Gusto, Zaire Emery, Cherki de titular, Claro. Banquio a Dembélé. Pero vimos un Cherki aquí que no, se notó que no quería jugar. Exacto, exacto, sí iba a decir yo. Nahuel Gusto sí fue porque no le dio. Malo gusto. Malo gusto, yo le digo es Nahuel Gusto, sí. Konate lastimosamente jugó mal, le tuvo que entrar Sí, Upamecano y cambió de pronto ahí un poco el no, partido. cambió bastante. Pero bueno, aquí vemos que un Cherky que de pronto ya había tenido problemas con el DT porque él quería jugar más, pero o sea, estamos hablando de que bueno, había un Ulises que estaba jugando muy bien y la tenía de pronto complicada. Pero aquí vemos que, bueno, primer tiempo Francia no se lo tomó en serio, eh, pero entendió que Han tampoco podían perder por una goleada. Exacto. Y bueno, el segundo tiempo de pronto mejora, saca a Cherki, saca a Doué, Konate. eh, saca a Konate, saca a Teo Hernández. Y bueno, entra Dembélé, Barcola, Diñé y Upamecano y mejoró el partido, mejoró mucho. Aquí, bueno, se notó la máquina otra vez de Francia Claro. y demostró un buen fútbol. Demostró un buen fútbol a pesar que perdió 4-6. Quizás fue de los mejores partidos a nivel espectáculos Claro. del Mundial. Sí, sí. Y bueno, aquí es donde le hacen 6 goles a Francia, donde nada más tenía de pronto 4 bolsitos. No, Y, pero aquí otra vez pasa que por ejemplo, Cherky, yo no lo llevaría si a mí me hace esas cosas. Creo que uno tiene que tomarse en serio una selección. claro. Eh, y Cherky no quiso jugar este partido. Sí, total. Y es más, Rabiot dijo en una entrevista o sea, dijo así como que hay jugadores que no deberían estar acá porque no se lo toman en serio. Algo así dijo. O sea, dijo No más son como que no sus estaban, palabras. que, ajá, que habían jugadores que no tenían que estar ahí porque no se lo estaban, no tenían la actitud correcta Claro. eh, para enfrentar pues la competición. Sí, entonces, bueno, yo creo que ahí cometió un error muy grande Cherky que no debería hacer. Una vaina es que no se te salgan las cosas, pero otra cosa es que el fútbol que vimos fue de que tú no querías jugar. Claro, Entonces exacto. creo que ahí está mal. Eh, entonces, no sé, aquí primer tiempo decesiona, pero en el segundo tiempo Francia no decesiona, hace un gran partido en el segundo tiempo, pero iba perdiendo un 4-0 y Pero creo que era muy complicado y más sin embargo dio un casi, partidazo ya en el sí, segundo casi lo tiempo. hace. Y bueno, pierde bien, quitando el primer tiempo, creo que el segundo tiempo fue lo mejor y pierde bien Francia y juega muy bien Inglaterra este partido, pero O este sea, video es de Francia. pierde bien y aún así también dio la cara, o sea, por decirlo de una manera, el Eso, hecho de que el segundo tiempo pues lo jugara como lo jugó, le hizo pues por lo menos no irse con malas sensaciones o una mala imagen. Entonces, pero sí perdió claro, bien porque porque, ajá, el primer hay, tiempo Inglaterra lo jugó mejor. claro, ¿no? Y de pronto hay equipos que ya ven 4 series como, "Hombre, bueno, vamos a jugar que no nos hagan No más hagan más goles, goles, porque ni modo, exacto. que ahí Francia no va a salir a atacar, porque esta jugada que es, si nosotros veníamos haciendo los goleadores y tal, y de repente ya no. Y bueno, aquí Francia se la creyó y pues logró hacer 4 goles, pero fue muy difícil ajá, y un Saka haciendo hat-trick, un Bellingham haciendo un golazo. No, sí, y Entonces, no, y también pues un poquito de mala suerte. Hubieron varias que, ajá, que pasaron cerca, que no entraron, o sea, que Olise que no pudo anotar un solo gol, y nada, tuvo que le varias, quedó una muy buena. por eso entonces tuvo varias ahí cerquita, entonces también pues un poquito ahí
Sí, de mala suerte como para no empatar el partido. claro. Eh, Sí, porque hubo muchas llegadas demasiado peligrosas, que es lo que yo digo de que Francia las llegadas eran muy peligrosas, demasiado peligrosas. bueno, Y era lo que me gustaba, un equipo que gritaba un fútbol muy, muy bueno. exacto, exacto. Pero bueno, Y lastimosamente, mira que en total en las el, estadísticas ofensivas o está muy alto o está de primero, como por ejemplo los tiros al arco, los sí, goles que empató con Inglaterra, las oportunidades creadas, son cosas pues que demuestran que era un fútbol ofensivo y bastante vistoso. claro, Entonces eso es como las razones por las cuales nosotros pues decimos que fue la mejor selección del mundial. eh, y pues en nuestra nota ya final pues yo me quedo con el 8. No sé tú, Cristian, si le subes o te quedas también con el 8. no, no, yo me quedo con el 8, yo me quedo con el 8 porque creo que demuestra un puntaje de que fue una gran selección, pero le faltó mucho para llegar a ese 10, por ejemplo, que quizás ya no creo que tengamos un equipo que tenga más de ese puntaje, la Claro. verdad. No, y Entonces está también bien, creo eh, que está bien. que ajá, le van puntos las malas decisiones de un partido, pues que fue la semifinal. Sí, Pero del resto, pues siento que dio el mejor fútbol, o el fútbol que más me gusta a mí, por lo menos. Eh, entonces, por eso sigo yo, pues, respaldando el 8 también, la verdad. claro, está bien, la verdad. Yo creo que es un buen puntaje para un equipo que demostró gran fútbol. Sí. Y bueno, aquí ya se me acabó de crear una idea para preguntarte. Se oficializa Zidane como técnico de Francia de aquí en adelante. Eh, cómo ves tú la vaina aquí en Francia? No sé, man, yo no sé, yo por más que se haya ganado 3 Champions, Seguida. yo siento, yo siento que Zidane no tenía un buen fútbol con el Madrid. Ok, Eh, no sé si sea una gran contratación, ojalá y sí. Eh, pero de pronto es que hay muchos futbolistas demasiado técnicos que quieren jugar con el balón. Y yo siento que Zidane no tenía un equipo de posesión. Quizás ya mejoró, estuvo estudiando, o yo no sé, todo este tiempo que no fue este. Pero no sé, a mí no me convence mucho. Yo fuese seguido con Deschamps, creo que un man que haya llegado a 2 finales y haya demostrado este gran fútbol, por más que ajá, uno comete errores y uno tiene que entenderlo. Eh, creo que ha sido uno de los mejores técnicos a nivel de selección que he visto yo, que he visto claro, yo. claro, claro. Sí, sí, total. No sé, sacarlo, a menos que él se quería ir, si él se quería ir, pues bien, se respeta la decisión, pero yo no lo fuese sacado, yo lo fuese dejado. Y bueno, no me convence al 100% Zidane, pero bueno, hay que esperar el proceso para... No, ya. No, yo sí tengo bastante intriga, la verdad. O sea, como qué va a ser. Y también pues el hecho de que están cambiando también bastante cosas en el mundo de las selecciones. Ver qué va a hacer Zidane, cómo va a jugar Zidane. También hay que decir pues que el man no joda, el man tiene el privilegio de siempre contar equipos cracks, jugadores Sí, cracks. Entonces, vamos a ver qué logra hacer, qué pretende, qué cambia también, porque ajá, se supone que cambiarán cosas con Zidane, pero sí, lo más es la curiosidad de cómo lo hará, qué hará, cómo jugará, qué formación usará, no sé si de pronto cambie también eso, eh, y en qué jugadores va a confiar también, ¿no? De pronto aquí, no sé si de pronto él pueda confiar más en Cherquí o no. Toca ver sus decisiones de aquí en adelante. Pero ajá, todavía el futuro de Francia pinta bien porque ajá, no deja de producir talento. Todavía tiene talento presente y yo sigo creyendo que también en el futuro también tendrá. claro, claro, no sé, todavía hay equipos, uf, para años. Pero bueno, ojalá no llamen a Diñé, la verdad. Por Claro, mí que vale. llamen a todos menos a Diñé. Creo Claro. que todos
tienen el nivel para estar ahí, pero yo siento que Digne no, y más porque es muy pecho frío, un jugador demasiado frío. No sé por qué lo compró Luis Enrique, pero bueno, No, eso es nada como para darle descanso a Nuno Méndez, según lo que tengo entendido, el man va a ser banca nada más en los partidos que no ojalá. esté Nuno Bueno, Méndez. no sé qué descanso porque Nuno Méndez no se cansa, primo. ¿No? Ya de pronto partidos a mano, porque físicamente Nuno Méndez es una máquina. Sí, sí, pero mira que, o sea, que con Dembélé, Kvaratskhelia, el man no es porque estén cansados, sino porque el man no quiere que se pasen con, Selección. exacto, entonces ahí ya pues quiere Pues, comenzar a cuidar un poco más a Nuno Méndez, pues digo yo que va a ser así. Y bueno, mi gente, hasta aquí llegamos con nuestro análisis de Francia, la máquina, de ahora en adelante para nosotros es la máquina. Vamos a ver si Zidane sigue manejándola bien, si atinan una que otra cosita ahí para que aún ganen más. Eh, entonces, dejen sus comentarios qué piensan ustedes del Mundial de Francia, qué piensan ahora también pues con la contratación de Zidane, qué piensan de los jugadores, eh, quién estuvo mal, quién estuvo bien. Y recuerden darle like al video, mi gente, para apoyarnos. Suscríbanse al canal para que sigamos creciendo y compartan el video para que nos sigamos divulgando en YouTube, mi gente. Hasta la próxima. Cierra, Cristian. bueno, mi gente, nos vemos. Apoyen y comenten.